están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos usted y yo todas las semanas. Gracias por estar ahí, por permitirme acompañarlos en estos encuentros que tenemos especiales. Hoy tenemos un programa muy especial. No se mueva siga ahí en su televisor porque realmente tenemos un programa de lujo. Bueno, señor director, como siempre, vamos a las flores que tenemos en cada programa. Miren qué bonitas que están hoy. Son hechas por MOA Pan American de Japón en Miami, con mucho cariño para que usted las disfrute tanto como yo. Y vamos al poema que elegí para hoy, que dice así: aquellos que admiran las bellas flores son los que tienen precisamente un corazón semejante a ellas. Esto es de Hombre, Flor y Sentimiento, de la antología poética de Mokichi Okada, y lo comparto con ustedes porque me hace sentir bien. Señor director, como siempre, estoy peinada por John Valdés hoy, mi estilista, y además atendida por el salón de belleza del famoso estilista Rudy Magaldi, como siempre. Y me voy a parar para mostrar lo que tengo puesto hoy. Hoy estoy de gala vestida. Vamos a los zapatos, son de Renetti, con tiras en las piernas en color negro, muy bonitos. De Renetti. La falda que tengo puesta hoy, miren qué bonita, falda larga con tajos ahí en los laterales. Y el topecito, todo esto es Lily Rubin de Miracle Mile en Coral Gables. Miren qué top espectacular, precioso. Las joyas son de Frasinet del Downtown, miren qué bonitas están hoy. Preciosas con plata y perlas, miren qué bonito el pulso. Vamos al anillo también. Y los aretes, miren qué precioso. Los aretes también muy bonitos, de calcedonia y oro blanco. Precioso, esto de Frasinet. Los muebles de este programa son de Mothernesh. Todos mis traslados los hago con las limusinas Miami Sunset Limousine. Y gracias al Bakery Perezosa por las cosas muy ricas que nos mandan. Nos vamos a un corte y venimos con nuestro invitado de hoy. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Me acompaña el venerable Lama Dorje. Está aquí con nosotros, que acaba de llegar a Miami. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Para mí es un honor tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo es su nombre completo? Que sé que es difícil. Un poquito difícil. Yamian Tashi Dorje. Yamian quiere decir la sabiduría. Tashi quiere decir lo auspicioso, todo lo auspicioso. Y Dorje quiere decir el poder, el cetro de poder del Lama. Son los tres significados de mi nombre. Lama, ¿dónde nació usted? Yo nací en Barcelona ciudad. Toda mi juventud la pasé en Barcelona ciudad, estuve estudiando en los Padres Escolapios, o sea que mi formación es católica realmente. Y cuando salí del Colegio de los Escolapios comencé la carrera de medicina. Ahí empezaron a surgir diferentes cuestiones filosóficas en mi mente e interrogantes vitales, y empecé una búsqueda por el mundo oriental ya, ¿no? Conocí varias tendencias orientales hasta que conocí a un lama, conocí a su santidad Chakya Trezin, que es el rey del antiguo Tíbet y segundo lama en importancia después del Dalai Lama, y él se hizo cargo de mi educación hasta hoy, que continúa siendo mi maestro. ¿Y cómo nace, para la gente que de repente no conoce bien el tema, cómo nace el budismo? El budismo nace hace 2500 años, o sea que es una tradición muy lejana, anterior al cristianismo, incluso 500 años antes de Cristo, ¿no? Y nace en India, nace de la mano de Buda de Siddhartha Gautama, un señor, hijo de reyes, un príncipe, que está oculto en su palacio porque su padre no quiere que se dedique a la espiritualidad, hasta que rompe el sincretismo de su palacio, sale hacia afuera, comienza a ver el sufrimiento de los seres, comienza a ver por una puerta del palacio lo que es la enfermedad, por otra lo que es la vejez, por la otra lo que es la muerte, y por la última puerta que sale ve a un ser que dicen los textos que irradia su cara felicidad, su cara irradia bondad, y pregunta: ¿qué es esto? Es un monje. ¿Qué es un monje? Dice: un monje es aquella persona que ha renunciado a todo y dedica su vida al cultivo de lo interno y a la ayuda a los demás. Y desde ese momento el príncipe Siddhartha decide que esa iba a ser su vida.
que él quería dedicarse a ser lo mismo que aquel monje que le transmitía toda aquella paz y felicidad, ¿no? Y ahí empieza a desarrollar su espiritualidad hasta que se ilumina, llega a la iluminación en Bodh Gaya, bajo el árbol Bodhi, obtiene la iluminación y a partir de ahí es el Buda, Buda Sakyamuni. Explica su enseñanza, que se difunde luego pues por todo el mundo. Qué interesante, qué maravilla. ¿Y cómo se escoge un lama? ¿Qué condición tiene que tener para ser lama? Hay diferentes formas. Hay lamas que ya nacen lamas. Hay lamas que en su vida han sido muy importantes, han sido creadores de mucha felicidad para muchos seres y cuando mueren dejan ya dicho dónde van a reencarnar, cuál va a ser su próxima reencarnación. Entonces los discípulos lo buscan y cuando nace ya es lama, ese niño. Entonces se le cuida, se le atiende, se le enseña como al rango que tiene y ya es lama. Otros lamas son por estudios, estudios en las universidades de India, de Nepal. En la actualidad en el Tíbet no hay universidades porque el Tíbet está invadido por el comunismo chino desde el 59, desafortunadamente, y los grandes lamas como el Dalai Lama, su santidad Sakya Drecen, están en el exilio viviendo en India o en Nepal, ¿no? Entonces hay universidades hoy en día, ya después de tantos años, hay universidades en India donde los monjes se preparan para ser lamas. Cuando llegan a un determinado grado de conocimiento de lo que es filosofía y de lo que son rituales y una práctica, tienen discípulos, pues entonces eso es lama. Y después, pues un lama puede ser también nombrado por su santidad, que es mi caso, por ejemplo. Yo he seguido los cursos, he seguido estudios, tengo discípulos, muchísimos discípulos desde hace 20 años, pero ha sido su santidad quien ha ratificado que yo soy lama, para que no hubieran, al ser occidental, entonces hay personas pues que les gustan más los tibetanos o que dicen no, un occidental no puede ser lama y tal. Entonces yo estoy ratificado por su santidad Sakya Drecen como lama desde hace 6 años ya. ¿Hay muchos lamas occidentales? Muy pocos, muy pocos, realmente muy pocos. Y aquí lo podemos ver acompañado por sus monjes, ¿no? En Barcelona tenemos un monasterio, que es el único monasterio en Europa donde se crean monjes occidentales. Entonces nosotros llevamos a cabo en estos momentos, y aquí haremos algún ritual de estos, rituales o puyas largas de 4 o 5 horas de duración, que requieren 15-20 años de estudio para poderlas poner en marcha. Son rituales muy benéficos para los seres, para ayudar a la salud de los seres, a la larga vida, a las economías de los seres que son pobres, etcétera, etcétera. Y por esto he traído unos monjes para que me ayuden en el desarrollo de esos rituales que ponemos en marcha semanalmente y diariamente en Barcelona, en el monasterio de Barcelona. Lama, nos vamos a ir a un corte y vamos a continuar con estos temas que tanto interesan. Estupendo. Y continuamos con este programa y continuamos con el Lama. Y realmente qué honor tenerlo aquí. Gracias. Cuando hablamos de budismo, estamos hablando de secta, de religión, de forma de vida. ¿De qué hablamos? Hay diferentes opiniones, hay diferentes opciones. Lo que no es una secta, indudablemente. Ahora, que dentro del budismo hay facciones diferentes, sí. Que se podrían llamar sectas en su buen origen de la palabra, también. Pero que como últimamente la palabra secta está tan desprestigiada, pues hablamos de escuelas, entonces mejor, ¿no? Una secta simplemente es la parte de una cosa. Una secta maligna es otra cosa, entonces, ¿eh? Entonces hay diferentes escuelas porque el Buda dio enseñanzas para todos los seres. Dio 3 veces, se dice, giró 3 veces la rueda del Dharma y dio a 3 niveles de enseñanza. Eso generó diferentes escuelas filosóficas y esas diferentes escuelas filosóficas 3 caminos: el pequeño camino, el camino Mahayana y el camino tántrico, el esotérico, el más elevado. Entonces, pues, los seres se acogen a una de esas, pero también en catolicismo existe, ¿no? Hay diferentes opciones. Pues también, sin salirse de lo que es la doctrina del Buda, hay quien practica una doctrina más simple, por su conocimiento, por su apetencia, por lo que sea, y hay quien la practica más complicada. Entonces hay diferentes escuelas de budismo. Incluso en el budismo tibetano hay diferentes escuelas también, 4 escuelas principales y diferentes secundarias. Todas ellas están lideradas por su santidad el Dalai Lama, y luego cada una de ellas tiene su sostenedor del linaje, que se llama. Pero hay muchas formas, incluso en Japón sabemos el Zen, ¿no? Es tan famoso el Zen, pues es también budismo. Es un budismo Mahayana. En Tailandia, el budismo de los monjes aquellos que van vestidos de naranja y rapan sus cabezas, eso es budismo Hinayana o un budismo del pequeño vehículo. En China, el budismo Mahayana chino, muy importante. En cada sitio se escoge aquello que al practicante le va bien. Claro. ¿Y cómo es la meditación que ustedes hacen?
Nuestra meditación, pertenecemos al vehículo tántrico y es una meditación con el deseo de cambiar nuestra mente. El Buda ha dicho que todas las cosas que nos suceden provienen de nuestra mente. No hay nada que surja porque sí. ¿Causa y efecto? Causa y efecto, ley del karma, ¿no? Karma positivo o karma negativo. Si nuestros pensamientos, nuestra palabra y nuestras acciones son positivas, poco a poco irá viniendo la felicidad para nosotros. Si nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción son negativos, cada vez iremos entrando más en sufrimiento y más sufrimiento. Y esa es la razón por la cual podemos escoger y tenemos las riendas de nuestro futuro. Por eso nosotros no decimos, bueno, pues una religión tal como, no, porque el Buda no habla de Dios. Claro. El Buda solo habla de que los seres están en sufrimiento y que los seres debemos salir del sufrimiento. Para salir del sufrimiento todos buscamos, pero no encuentras normalmente en la vida. Dices, bueno, pues voy a, yo qué sé, comer todos los días, te saca del sufrimiento, pero cada día. Claro. Tener una bonita casa te saca del sufrimiento, pero también se puede quemar, la puedes perder, muchas cosas. El Buda dice, la única forma de salir del sufrimiento verdadero es el camino espiritual. Lo otro son comodidades que están muy bien, contra más tengas mejor. Son necesarias, ¿no? Comodidades, pero eso no te saca del sufrimiento. Al contrario, que te puede meter en más, ¿no? Te puede meter en más sufrimiento. Si te compras una casa muy bella y luego no puedes dormir porque no tienes para pagarla o tienes que trabajar el doble, entonces eso no te saca del sufrimiento. No. El camino espiritual es el que libera del sufrimiento realmente. Entonces está muy bien que gocemos de las cosas de la vida, está muy bien que aprovechemos las cosas de la vida para potenciar nuestro interno. Pero sobre todo lo que está bien es que nos dediquemos a no hacer daño a nadie. Ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. El hombre depende de su pensamiento, ¿no? Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, primero, aunque sea muy poco, ha tenido que pasar por el pensamiento. Lama, ¿y ustedes se pueden casar? Hay dos tradiciones en budismo tibetano. La primera tradición, la más antigua, que proviene del siglo VII de Guru Rinpoche, son lamas y monjes casados. Después, en el siglo VIII-IX, ya se introdujo la de los monjes célibes y conviven ambas. Nosotros, en nuestro monasterio, y la línea que llevamos es la de monjes casados y lamas casados. Nos podemos casar, sí. Somos padres de familia. Y usted, cuando fuimos al corte, me estaba explicando de la vestimenta y el significado que tienen las personas que se casan y no de acuerdo a su vestimenta, ¿no? Ya no las personas, sino los monjes. Las personas practicantes normales van vestidas pues de calle, normal, pero los monjes, cuando practican la vía que se pueden casar, o los lamas que se pueden casar, llevamos algo blanco en el hábito. Los lamas llevamos la parte de abajo, que se llama shandab, blanco, y los monjes llevan en el zen, la parte de arriba, una raya blanca. Pero lo que sí que caracteriza mucho es el pelo. Nosotros nos dejamos el pelo largo, que es como si siempre estuviéramos de retiro, y los monjes que no se pueden casar no pueden dejar el pelo largo, se lo rapan. Y llevan el hábito siempre rojo, de arriba abajo siempre rojo. Y también le quería preguntar, ¿tienen poder de sanación, de curación? Los lamas desarrollamos a veces poderes, pero no por el hecho de desarrollar poderes, sino porque en nuestra práctica de introspección surgen para ayudar a los demás. Entonces hay algunos lamas que tenemos poderes de curación y otros no. A mí se me desarrolló este poder hace 20 y pico de años y desde entonces lo uso diariamente para imponer manos a las personas, para ayudarlas en aquello que necesitan. Pero muy pocos lamas imponen manos. ¿Y de dónde surge el poder de sanación? Depende. Puede surgir del camino espiritual y de la introspección, igual que la clarividencia o la levitación o todo esto. Si surge del camino espiritual, entonces es algo muy positivo. Si eso surge solamente del deseo, entonces es algo que no tiene seguridad y no es muy bueno, ¿no? Hemos visto echadoras de cartas, personas charlatanas y todo eso. Eso no está dentro de un camino espiritual. Si está dentro de un camino espiritual es muy positivo, si no, no es positivo porque no se puede uno fiar del todo de eso, ¿no? No es cierto. Entonces el poder del lama siempre surge de su meditación, de su retiro, de su introspección. Siempre surge de ahí. Y nunca con el deseo de fama, nunca con el deseo de dinero, nunca con el deseo de sobresalir. Solo, única y exclusivamente, para que sea auténtico, puede salir del deseo de ayudar a los demás. Ese es el único deseo que debe tener el lama. Yo soy religiosa también y creo que la única manera es la religión para convertir un poco a la gente el pensamiento, ¿no?
transformar ese pensamiento que tienen algunas personas que van a conseguir cosas luchando contra los demás, subiendo encima de los demás, pisando, criticando. Eso, todos los maestros espirituales han dicho lo mismo, eso no lleva a ningún sitio. Es cierto. A ningún sitio. Y realmente uno puede notar cuando está con él un clima así que hay de tranquilidad, un clima de relajación, ¿no? Muchas personas en los medios de comunicación, puesto que como aún somos un poco especies raras, vamos mucho a los medios de comunicación. Muchas personas me dicen lo mismo, ¿no? Que a veces el oficio vuestro es un poco de nerviosismo y un poco de... Sí, la tensión, el movimiento. Y muchas me dicen, nunca he estado tan tranquilo o tan tranquila en una entrevista como cuando he estado con usted, ¿no? Porque se nota esa vibración de calma que lleva una buena práctica, no solo la budista, cualquier práctica espiritual buena lleva esa paz, esa tranquilidad. Y eso se transmite, igual que lo malo, ¿eh? Sí. Igual que la agresividad y todas esas cosas también se transmiten. Te pones al lado de una persona nerviosa y agresiva y al cabo del rato estás dando saltos, ¿eh? Es cierto. Yo quería imponerte una kata, que es un pañuelo de seda bordado con los símbolos auspiciosos. Pues es lo que se le da a los discípulos al lama, al maestro, pero también es lo que se usa para querer una buena amistad, una larga amistad y desear a la persona que se le impone lo mejor. Salud, larga vida, todas las cosas buenas de la vida es lo que yo te quiero desear con esta cama. ¿Me paro? Así está bien. Y este poquito de incienso tibetano para que perfumes tu casa también. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Bueno, esto fue todo con el Lama, esta hermosa oportunidad que hemos tenido de tenerlo aquí. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. ¿Les gustó este programa? Espero que sí. Les recuerdo el próximo viernes a las 7 de la tarde en el Teatro Artime, Latinoamérica canta a Cuba. Los invitamos a todos para escuchar este gran concierto. Esto fue todo por hoy. Los espero la próxima semana a esta hora en este mismo canal, Encuentros con Miriam Peiró. Bye, los quiero mucho.